Queridísimos oyentes, le damos la bienvenida con el más cordial saludo a ustedes desde AMPC directamente en los Estados Unidos, con otro episodio de nuestra programación Aroma al Cielo, donde cada día traemos voces de vida que inspiran y transforman nuestros corazones. Hoy tenemos el inmenso honor de tener aquí presentes al pastor cuyo camino espiritual ha impactado grandemente la vida de sus personas que lo rodean. Y nada más y nada menos estamos hablando del pastor Danilson Jesús Hernández González, quien está aquí para compartir con nosotros su historia de vida y los pasos que lo llevaron a dedicarse a este gran ministerio. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido a, a la emisora Aroma al Cielo. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, bendiciones para todos. Bueno, le doy la gloria a Dios por esta invitación. Como dijo la hermana Tania, mi nombre es Danilson Hernández, de aquí de Colombia, Barranquilla, Santo Tomás Atlántico, y muy contento de estar con ustedes en esta mañana. Claro que sí. Pastor, bueno, para no hacer largo el tema y llegar al punto que es realmente saber sobre su vida para que inspire los corazones de las personas que lo escuchamos, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre sus inicios, cómo fue su infancia y qué influencia tuvo en su entorno y en su desarrollo espiritual al día de hoy? Bueno, hermana Tania, a los 14 años comenzó casi lo que podemos llamar cuando yo caí en el mundo de las drogas. Yo me encontraba con mi padre, mi madre. Nosotros vivíamos en un barrio llamado Rebolo en Barranquilla y vivíamos juntos, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Pero a raíz de la situación económica, mi madre decide separarse e irse para la casa de mi abuela, que era en el barrio La Chinita, y mi hermana se quedó con mi padre. Yo me fui para donde mi abuela con mi mamá en el barrio La Chinita, pero ese barrio es un barrio muy peligroso aquí en Barranquilla. Es un barrio donde tú ves la droga, es un barrio donde tú ves la delincuencia, es un barrio donde aquí le dicen zona roja. Y ahí, en ese barrio, en la casa de mi abuela, expendían droga. Mi abuela era expendedora de droga y mi mamá también se involucró en esa cuestión de la venta de droga. Mi mamá expendía droga en diferentes barrios de Barranquilla y me llevaba con ella. Me llevaba con ella con la edad de 14 años y me colocaba la droga alrededor de mi cuerpo. Como yo era menor de edad, la policía no tenía sospechas y ella me utilizaba para llevar la droga a diferentes barrios. Y ahí comenzó todo, hermana Tania. Ahí comenzó todo. Eh, yo fui viendo la delincuencia, yo fui viendo las armas, las bandas en ese barrio y también comencé a consumir droga y a robar a la edad de 14 años y a andar con delincuentes, también jóvenes como yo, en ese lugar. Mi mamá estaba desesperada, mi mamá estaba desesperada porque yo creo que ella había pensado que se había equivocado, prácticamente había tomado una mala decisión en separarse de mi papá. Nuevamente mi mamá desesperada llama a mi papá y le cuenta todo lo que está pasando conmigo en el barrio y deciden irse a otro barrio, que era un barrio mejor en Barranquilla, llamado Costa Hermosa, pero yo aún seguía yendo al barrio La Chinita. O sea, me iba los viernes, los sábados, los domingos, llegaba después de 3 días, mi mamá estaba desesperada, preocupada, porque ellos creían que yéndose para otro barrio yo iba a dejar mis andanzas, pero no, más seguía yendo al barrio La Chinita y bueno, mi mamá trataba de ayudarme de muchas maneras, como lo hacen las madres hoy en día, que no conocen de Cristo. Me llevó donde brujos, tratando de que yo saliera de la droga, de la delincuencia, del alcoholismo, pero no, eso no dio resultado. Sabemos que la cura no está en el brujo, la cura está en Jesucristo. Y bueno, así, mucha gente hoy en día busca la solución en brujos, pero no, la solución solamente para los drogadictos, para personas con problemas de alcohol y toda clase de cosas de esas que uno ve en el mundo, la tiene en Cristo. Y mi mamá estaba preocupada por mi vida, estaba preocupada por mí. A la edad de 17 años, me acuerdo yo, que aquí en Barranquilla se realizan unos carnavales, un evento que se dice carnavales en el mes de febrero.
Ese evento dura viernes, sábado, domingo, lunes, martes, es varios días de carnaval. Me acuerdo yo que a la edad de 17 años de edad, eh, por primera vez hubo una guerra entre otros barrios y yo caí preso por porte ilegal de armas. Caí preso por primera vez a los 17 años. Mi mamá estaba preocupada, mi papá estaba desesperado. Ese día me apuñalearon, ese día me hicieron varios disparos, casito me matan. Y hubo un camión del ejército que llegó en medio de la riña y me agarraron preso a los 17 años de edad. Duré varios días preso. Bueno, yo estaba atemorizado. Era joven, primera vez que caía preso. Vi muchas cosas ahí en la cárcel. Ya me iban a pasar para otra cárcel cuando llega mi papá con la hoja de libertad. Mi papá tuvo que pagar un dinero para que me soltaran. Bueno, mi mamá estaba preocupada. A raíz de eso, mi mamá le dio un shock nervioso. Mi mamá perdió la razón. La tuvieron que llevar para una clínica y mi mamá solamente preguntaba, era por Dani, Dani, Dani. Estaban varias personas alrededor de ella, pero mi mamá nada más decía Dani. Me acuerdo yo que ese día yo estaba en el arroyo, en una cañada, y con mis amigos consumiendo marihuana, consumiendo cocaína, consumiendo alcohol. Y ese día llegó mi papá llorando arrodillado, decía, Dani, tu mamá se está muriendo, Dani, tu mamá te quiere ver, lo único que hace, Dani, tu mamá es llamarte a ti, vamos, acompáñame a la clínica. Pero yo estaba influenciado por la droga, yo estaba influenciado por el alcohol y mis palabras, hermana Tania, fueron, quien se quiera morir, que se muera, a mí no me importa nadie. Imagínate cómo me encontraba yo, porque eso es lo que hace la droga, eso es lo que hace el alcohol, te quita ese amor hacia tus seres queridos, te llena de odio, te llena de rencor. Imagínate, no me importó ni la vida de mi mamá, mi papá se me arrodilló delante de mis amigos y a mí no me importó. O sea, yo cada vez me estaba hundiendo en el pecado y mi mamá a los días sale de la clínica. Mi mamá estaba desesperada. Yo me encontraba con un vacío en mi corazón. Y yo trataba de llenar ese vacío con la droga, con el alcohol, pero vemos qué mentira del diablo, porque entre el hombre más practica el pecado, o sea, en vez de llenarnos nosotros, el vacío se va colocando más grande dentro de nosotros. Y mi mamá tenía una amiga que se llamaba Nelly, ella era pastora, era full amiga de la familia, y esta mujer una vez llamó a la casa y esta mujer cada día que llamaba, le decía a mi mamá que me había visto en una visión, Dios le había revelado que me habían estaba en peligro de muerte, en peligro de persecución. Y cada vez que esta mujer me llamaba, pasaba algo. Y cada vez que pasaba algo, o sea, yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Era Dios llamándome, porque Dios llama, Dios avisa antes de que suceda algo. O sea, Dios avisa a las personas, pero yo no quería hacer caso a la voz de Dios. Y me acuerdo yo que un día cogí un cuchillo con ganas de matarme, con ganas de suicidarme, porque tanto era la presión que yo tenía a mis 17 años de edad que yo no quería vivir. Llegó un punto, hermana Tania, que de la desesperación de mi mamá y de mi familia, porque mi mamá decía, bueno, estoy vendiendo droga, estoy trabajando de vendedora de droga, pero, o sea, mi mamá no aceptaba la condición en que ella me había visto crecer, en que ya la gente decía que a tu hijo lo van a encontrar muerto en cualquier momento. O sea, mi mamá estaba desesperada por lo que estaba viendo conmigo y mi papá también. Y mi mamá llegó al punto de darme en la comida veneno, porque ella quería acabar con ese problema que en ese momento era yo. Y me acuerdo yo que una vez cuando me dieron una comida en la casa, mis padres estaban allí, yo comí y caí al piso, comencé a convulsionar. Y aunque ellos sabían que me habían echado veneno en la comida, ellos se fueron, cerraron la puerta y yo quedé convulsionando. Estaba casi muerto en el suelo. Ellos pensaban que yo había muerto, pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, hermana Tania, o sea, el propósito de Dios se cumple.
nunca, o sea, yo convulsionaba, pero ellos creían que y cuando regresaban me encontraban vivo. Era el propósito de Dios en mi vida. Ya Dios me había apartado, ya Dios me había un plan diseñado para mi vida, pero ellos no lo sabían porque ellos no conocían de Dios, pero ya Dios tenía un propósito en mi vida. En mi casa seguía llegando la policía, en mi casa seguía llegando la SIJIN. Mi madre tenía ahí en la casa un lugar donde escondían la droga. Yo me acuerdo que llegaba la policía a las 5 de la mañana y amarraban a mi mamá, amarraban a mi papá, amarraban a mi hermana, me amarraban a mí y la policía volteaba toda la casa preguntando dónde estaba la droga y mi mamá no quería dejar de vender y mi papá no estaba de acuerdo con eso, ni mi hermana tampoco, pero mi mamá seguía vendiendo droga hasta que llegó un punto en que mi mamá decidió no vender más droga, pero fue demasiado tarde porque yo ya había aprendido ya a cómo se vendía la droga, yo había aprendido a cómo se preparaba la droga y comencé yo también a vender droga en el barrio La Chinita y comencé a andar con delincuentes, comencé a robar y cada vez que iba pasando el tiempo, tenía problemas con la policía, tenía problemas con otras bandas, hasta que un día cansado, me acuerdo yo que pasé por una iglesia, en una iglesia cristiana en el barrio y ahí yo me acerqué a esa iglesia y la gente me invitó a pasar adelante. Me acuerdo yo que el pastor de esa iglesia terminó de predicar y cuando terminó de predicar dijo, pasen adelante los que quieran recibir a Cristo en su corazón. Me acuerdo yo que ese día yo pasé, habían varios delante de mí y todavía el pastor no había llegado donde mí. Cuando yo comencé a temblar, comencé a llorar, fue algo impresionante. Primera vez en mi vida que sentía la presencia de Dios en mi vida y yo llegué a mi casa contento y le dije, mami, ya soy diferente, ya me siento diferente. O sea, ya esa carga que tenía dentro de mí ya no la siento. Mi papá no me creyó, pero mi mamá me creyó y comenzamos a ir a la iglesia. Comencé a llevar a mi mamá, comencé a llevar a mi papá. Todos a mi hermana aceptaron a Cristo pero yo seguía yendo, pero o sea, no estaba totalmente entregado. Yo seguía yendo y aún andaba con mis amistades y aún tomaba, pero mi familia se afirmó, mi papá llegó a ser presidente de los caballeros, mi mamá llegó a ser presidente de las damas, mi hermana era pastora de jóvenes y ahí en esa nueva vida que yo estaba experimentando, llega mi esposa, la que hoy es en día Jocelyn. Ella vino de Venezuela a visitar a un tío aquí en Barranquilla. El tío de ella era esposo de mi tía. Y cuando yo la vi a ella, bueno, fui a visitar a mi tía y yo la vi, comenzamos a entablar una amistad, me fui conociendo con ella. Tuvimos un año de novio. Después de un año de novio, yo me casé con Jocelyn y todo había cambiado. Mi papá ya era un hombre que mi papá decía, bueno, este es mi hijo, ya mi hijo ha cambiado porque yo cambié mi vida cuando me casé. O sea, casarme me ayudó, pero fue transcurriendo el tiempo y después de un mes de haberme casado, mi padre fallece. Mi padre le da un derrame cerebral y yo eso no lo entendía. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que ahora en los mejores momentos, ahora en el mejor momento de mi vida, cuando recuperé la relación con mi familia, ahora mi padre muere? Yo no entendía eso. O sea, yo me desanimé tanto, hermana Tania, que volví nuevamente al mundo, volví nuevamente a la droga. Ese momento yo me enteré que mi esposa estaba embarazada de mi primera hija que se llama Eliami, pero a mí no me importó. Ahora no solamente hacía sufrir a mi madre, ahora no solamente hacía sufrir a mi esposa, sino que ahora también iba a comenzar a hacer sufrir aún hacia mis hijas. Mi madre me decía, Dani, pero mira, cambia, mi hijo. Mi esposa me decía, Dani, o sea, hazlo por nosotros, hazlo por tus
por tu hija Dani, pero yo no, o sea, la influencia que estaba dentro de mí me hacía comportarme de una manera diferente, aunque yo no quería, llegó un momento que yo no quería comportarme así, pero ya estaba influenciado, ya a mí me dominaba la droga, ya a mí me dominaba el alcohol, y nuevamente regresé al barrio La Chinita, comencé a andar con mis amigos, comencé a andar en la delincuencia, en robo, y yo pude ver varios amigos míos muertos, todos los amigos míos muertos, muchos quedaron presos. Y esto a mí me desesperó tanto porque yo perdí el control de mi vida, andaba armado, ya tenía una banda en el barrio, comencé no solamente a vender yo droga, sino que tenía a otros también vendiendo droga en el barrio. Yo les portaba a ellos armamento para que fueran a robar y me trajeran dinero de lo que ellos robaban. Ya había armado un grupo ahí en el barrio La Chinita. O sea, como dicen en el mundo, en el bajo mundo, ya fui obteniendo fama. Ya en el barrio andaba con gente peligrosa, gente armada. Ya comenzamos a crear un grupo donde extorsionaba, donde se trabajaba con el sicariato, donde se trabajaba en bandas delincuenciales. Y tanto fue que me hundí yo en esa vida que ya la policía me estaba buscando. La policía andaba atrás de mí. Tuve que irme para Venezuela nuevamente, tenía que regresar nuevamente, regresaba y otra vez volvía en esa vida hasta que llegó un momento ya no pude escapar de tantas veces que Dios me estaba llamando, tantas veces que Dios me estaba advirtiendo a través de las pastoras, de los hombres de Dios. Yo no quise hacer caso y yo recuerdo que una vez yo salí de mi casa y ese día yo salí de mi casa, en el año 2014. En el año 2014 eran como las 6 de la tarde, había salido yo del barrio y me encontraba en otro barrio cobrando una plata. Y me acuerdo yo que no tenía minuto en el celular y yo llamé a mi esposa Jocelyn y le dije, Jocelyn, ya voy para la casa, prepárame la comida porque no he almorzado, ya yo voy para la casa. Y cuando entrego el celular, que le doy el celular a la señora que me lo dio, yo volteo y en la parte de atrás, cuando yo volteo, hay un hombre armado. Ese hombre me mete el revólver, me lo coloca aquí en el pómulo derecho y me hace un disparo. Y cuando ese hombre me dispara, yo caigo en el piso. Ahí en el piso yo comencé a pensar, se me vino a la mente todas esas cosas cuando la pastora me hablaba, cuando mi mamá me hablaba, se me vino a la mente cuando la gente me decía, Dani, Dios tiene un propósito contigo, Dani, Dios te está llamando, ahí en el piso, o sea, ahí en ese momento fue cuando yo pude recordar todo lo que la gente me decía, porque podemos ver, hermana Tania, que cuando llegan esos momentos difíciles, cuando el hombre cae preso, cuando el hombre cae enfermo, cuando el hombre está en una situación difícil, es cuando el hombre comienza a recordar cuando Dios lo llama, es cuando el hombre comienza a valorar a su familia y a sus seres queridos. Ahora yo me encontraba en el piso con un disparo en el pómulo derecho, ahí en mi cabeza. Yo escuchaba a la gente que decía, lo mataron, ayúdenlo, ayúdenlo. Y yo sentía el eco del disparo en mi oído que hacía po, 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 oh, y nadie me ayudaba. Yo decía, Dios mío, ¿qué me pasó? Dios mío, me mataron. ¿Dónde estoy yo, Señor? ¿Dónde estoy yo? Dame una oportunidad, Señor, nuevamente, Señor, porque tuve que morir. Pero yo me acordaba que la gente cuando estaba a punto de la muerte, yo había escuchado que la gente repetía una oración, que era la oración de fe. Yo dije, bueno, me mataron, pero Señor, hoy te acepto en mi corazón, hoy te acepto en mi vida. Escribí mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo hice esa oración de fe ahí en el piso tirado, pero yo veía que no me moría, yo sentía que todavía estaba vivo. Entonces yo comencé a decir, bueno, Señor, si todavía no es el tiempo de mi muerte, dame una oportunidad para levantarme del piso, Señor. Dame una oportunidad para nuevamente, Señor, estar en tus caminos, Señor. Y yo recuerdo que ese día, cuando yo abro los ojos, yo sentí que
que el que me había disparado, yo abrí los ojos y lo pude ver cómo se montaba en un taxi amarillo con otro muchacho y se fueron. Y a lo que ellos se fueron, yo pude como pude, me levanté poco a poco, la gente comenzó a correr, la gente comenzó a decir, está vivo, está vivo, está vivo. Cuando yo me levanto del piso con ese disparo en la cabeza, puedo ver un amigo mío que estaba por ese lugar en una moto. El amigo mío me monta en la moto, yo voy casi muerto en esa moto, y me lleva para un puesto de salud en el barrio, y en el puesto de salud del barrio le dijeron, llévatelo porque ese hombre aquí se va a morir, tiene el impacto en el pómulo, pero no tiene orificio de salida, o sea que la bala estaba dentro de mi cabeza. No había ambulancia en el momento, en ese puesto de salud. A mí me llevó para la clínica una patrulla de la policía. Los policías me llevaron para el hospital de Barranquilla. Cuando llego al hospital de Barranquilla, encuentro a mi madre en la puerta del hospital, encuentro a mi mujer en la puerta del hospital. Mi madre estaba llorando, mi madre estaba desesperada. Mi madre me decía, Dani, ¿qué te pasó? Mi esposa estaba llorando, mi mamá me decía, Dani, ¿qué te pasó? Yo no podía hablar, yo tenía toda la cara llena de pólvora. Me sacaron de la patrulla de la policía en silla de ruedas, no podía caminar, tenía el impacto de bala aquí, pero no tenía orificio de salida. Y mi madre estaba llorando, me meten al hospital de Barranquilla, y cuando entro al hospital de Barranquilla y me meten en ese cuarto, habían otros hombres ahí muriéndose también. El médico no se encontraba en el lugar, eran las 7 de la noche y ya el médico había salido de turno, tenía que esperar al otro día a las 7 de la mañana que llegara el neurocirujano. Yo trabajaba con un hombre en ese momento que tenía mucho dinero. El jefe mío tenía plata y tenía escolta. El jefe mío se entera, manda a los escoltas allá al hospital de Barranquilla. Tuve que firmar una orden que decía que salía por mi propia voluntad, que el hospital no se hacía responsable de lo que me pasara. El jefe mío me llevó a una clínica privada, en la clínica Bautista, en el norte de Barranquilla. Cuando yo llego a la clínica Bautista, en el norte de Barranquilla, me meten en una incubadora, me hacen un tan nervioso después en la cabeza para ver dónde estaba la bala, porque no tenía orificio de salida. Cuando después que me hacen el TAT, estoy ahí en el cuarto esperando al neurocirujano que llegara con la respuesta. Mi madre estaba llorando, mi esposa estaba llorando, yo no me podía mover, estaba paralizado con un cuello ortopédico. Cuando llega el neurocirujano, en ese momento al cuarto, o sea, esperando una noticia buena, el neurocirujano nos queda mirando a todos y la noticia que me dio fue, no puedo hacer nada por ti. La bala entró por el pómulo derecho y está alojada en la C2. La bala quedó incrustada. El neurocirujano dice, yo no sé cómo llegó esa bala ahí, yo no sé cómo llegó esa bala y se alojó ahí en la C2, porque si la bala sigue el rumbo, tú estuvieras ahora mismo muerto. No puedo hacer nada por ti. Ahí fueron los momentos más difíciles de mi vida. Ahí fue cuando comencé a recordar todas las veces que Dios comenzó a hablarme y yo no le presté atención. Mi mamá estaba ahí llorando, mi esposa estaba llorando, había quedado cuadraplégico. El hombre que se las tiraba de fuerte, que se creía fuerte, ahora estaba sin movimiento. Por eso nosotros tenemos que prestar atención cuando Dios nos llama, porque cuando no acudimos al llamado de Dios, vienen consecuencias a nuestra vida que después nos vamos a arrepentir. 12 neurocirujanos, porque el jefe mío me dijo, no puede ser posible, esa bala, él no puede quedar cuadraplégico, él no puede quedar en silla de ruedas. El jefe mío pagó para que me atendieran 12 neurocirujanos, los mejores neurocirujanos aquí en Barranquilla, y todos miraban la radiografía y decían, no puedo hacer nada por ti, no puedo hacer nada por ti, no puedo hacer nada por ti. Me regresé a la casa en silla de ruedas, ahora quedé en una cama cuadraplégico. A la mujer que tanto ofendía y a mi madre que nunca le presté atención, fueron las que estuvieron conmigo en los momentos difíciles.
porque así pasa cuando nosotros estamos gozando, cuando nosotros estamos en el mundo, en nuestros deleites. Nosotros no le prestamos atención a las personas que verdaderamente nos quieren y que nos valoran, pero cuando estamos en momentos difíciles, ahí es donde nosotros tenemos que saber quiénes son los que verdaderamente nos aman. Conmigo estaba mi madre, conmigo estaba mi hermana, conmigo estaba mi esposa, conmigo estaban mis hijos. Ellas fueron los que estuvieron ahí en el momento más difícil de mi vida. Mis piernas estaban secas, mi cuerpo estaba seco. Yo me estaba quejando y le decía, Dios mío, ¿por qué quedé en esta condición? Mejor es que me hubiera quitado la vida. No quiero quedar así. No quiero servirte en silla de ruedas, Señor. No quiero, quítame la vida. Pasaron 7 meses en una cama. Mi esposa me tenía que bañar. Me tenían que dar la comida como un niño chiquito. Después de 7 meses, yo le dije, Señor, dame una oportunidad nuevamente, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de oportunidades. Y esa noche me acuerdo yo, después de 7 meses, yo comencé a llorar en la madrugada y tanto lloré y lloré como nunca en mi vida había llorado. Y yo le dije, dame una oportunidad, Señor, para servirte. Dame una oportunidad para nuevamente, Señor, hacer lo bueno, Señor. Levántame, sácame esta bala de la cabeza, Señor. Tú lo puedes hacer. Esa madrugada yo escuché una voz que me dijo, yo te voy a levantar de la cama, pero yo te voy a levantar con esa bala ahí en la cabeza. Y así vas a tener que testificar que yo verdaderamente soy un Dios que cambia, que transforma y que para mí no hay nada imposible. Yo me acuerdo que ese día yo me levanté de la cama y comencé a dar pasos como un niño chiquito. Cuando mi esposa me vio, cuando mi madre me vio, ellos se quedaron sorprendidos. Ellos dijeron, ¿qué pasó, Dani? Acuéstate, te vas a caer. Dani, yo dije, no, Dios me dijo que me iba a levantar y que iba a testificar del poder de Dios. Cuando los médicos yo iba, el hombre que había salido en silla de ruedas, ahora iba a las citas médicas de pie y con la radiografía en la cabeza. Los médicos no querían creer. Los médicos decían, pero si tú saliste en silla de ruedas, ahora cómo vas a entrar caminando. Verdaderamente Dios tiene un propósito con mi vida, pero fueron pasando los días y en vez de yo estar agradecido por lo que Dios había hecho en mi vida, yo comencé a llenarme de odio y de rencor y de venganza. Quería vengarme de los que me habían hecho esto, querían vengarme de los que me habían disparado y mi corazón se llenó de odio y de rencor y busqué a aquellas personas que me habían hecho esto porque yo quería también vengarme nuevamente dejé que ese odio entrara en mi corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No guardé mi corazón, no guardé lo que Dios me había dado y ese odio me llevó a la venganza. Nuevamente consumí droga, nuevamente después de que Dios me había levantado y de que había recibido el milagro, volví a mis andanzas a buscar esos hombres que me habían hecho esto. Y tanto fue el odio y tanto fue el rencor que se me olvidó lo que Dios había hecho por mí. Mi condición fue peor porque después que nosotros somos liberados y nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y volvemos y nos apartamos, nuestra condición vuelve a ser peor. Las influencias, o sea, se vuelven a entrar dentro de nosotros y podemos hacer cosas peores de las que hacíamos antes. Por eso tenemos que guardarnos cuando ya nosotros hemos sido liberados por Cristo, hemos conocido la verdad, nosotros tenemos que guardar esa verdad. Y mi condición fue peor, ya estaba en momentos de locura, ya no sabía ni lo que decía, mi familia, ya mi esposa estaba aburrida de mí, me dijo, Dani, verdaderamente, Dani, tú no quieres cambiar, Dani, mira tus hijas que están creciendo, Dani, ya yo comencé nuevamente en mi casa a vender droga, la gente llegaba armada a mi casa y mis hijas veían eso y llegó un punto en que una tarde yo quise reprender a mi hija mayor y esa tarde me acuerdo yo que yo intenté pegarla a mi hija mayor, ya tenía 14 años y mi hija también intentó como levantarme la mano. Eso fue algo que me dio duro. Yo dije, Dios mío, ¿cómo es que yo voy a reclamarle a mis hijas si ellas te están viendo la vida que yo llevo? Ese día decidí irme de la casa, cogí un maletín a las 5 de la mañana y me fui de la casa porque no quería seguir haciendo sufrir nuevamente a mi esposa, a mis hijas y a mi madre. Me fui de la casa desesperado, cogí un maletín, me equipé de droga, llevé droga en todo
todo mi cuerpo y me encerré en el centro, en una pieza allá en el centro, en un hotel, y comencé a consumir droga, comencé a consumir marihuana. Pasaron los días, me estaban buscando por la morgue, me estaban buscando en la policía, me estaban buscando, aparecían en las noticias, se había desaparecido, aparecían las fotos mías, y yo me acuerdo que ahí en ese cuarto yo me quería suicidar. Yo decía, no voy a poder salir de esto porque nuevamente tuve que volver a caer, me quiero suicidar. Pero yo en ese momento, en ese cuarto, yo escuché una voz que me decía, refugio, refugio. Yo decía, pero ¿qué es esta voz? Yo no entiendo qué es esta voz. Refugio, ¿qué será de esta voz? Y recibí unas instrucciones de esa voz que me dijo, agarra un bus, sal de este cuarto y agarra un bus y bájate en el puente del INEN. Esa es una dirección aquí en Barranquilla, y ahí en el puente del INEN vas a agarrar otro bus que diga Santo Tomás. Y así como me dijo esa voz, así mismo hice. Agarré el bus, me bajé en el puente del INEN, y esa voz me iba guiando hacia la libertad, hacia el propósito que Dios iba a tener con mi vida. Llegué al puente del INEN, paré el bus que decía Santo Tomás y le dije al chofer del bus, déjame en el lugar llamado refugio. Y así pasó. Iba drogado después de 3 días perdido de mi casa, y el chofer me dice, cuando el chofer me dice ya llegamos, cuando dice ya llegamos, yo me bajo del bus, y cuando me bajo del bus yo veo un letrero que dice refugio. Wow, después de 3 días estar drogándome, después de 3 días queriéndome suicidar, cuando yo vi ese letrero, yo parece que fuera visto la esperanza de mi vida, yo parece que fuera visto la luz en medio de un túnel. Yo entro a ese lugar llamado refugio. Era un centro de restauración en Santo Tomás. Nunca había estado en un centro de restauración, nunca en mi vida me había restaurado, ni había ido a ese pueblo llamado Santo Tomás. Yo entro, un interno de ese lugar que se estaba restaurando me hace pasar, me lleva donde el gerente de la Fundación Refugio Divino en Santo Tomás. Cuando el gerente me ve y me dice, ¿quién eres tú? Porque mi condición tenía 3 días sin bañarme, consumiendo, yo estaba alterado, o sea, estaba drogado, y yo le dije al gerente, me acuerdo yo, si usted no hace algo por mí hoy, me mato o me matan, porque me estaban buscando para matarme, y yo estaba desesperado, y el gerente dijo, pero es que aquí en este lugar, para que puedas entrar en la fundación, tiene que haberte traído un familiar o alguien. Ese gerente se llamaba Edgardo Maya, él vive en Valledupar y es el gerente del Refugio Divino. Cuando yo le dije, usted tiene que hacer algo por mí hoy, y yo me acuerdo que el gerente me preguntó, pero dame un número de teléfono, porque él necesitaba hablar con alguien para saber si me conocía. Me acordé yo del número de mi mamá, y yo le di el número de mi mamá, y él habló con mi mamá aquí en Santo Tomás, en la Fundación Refugio Divino. Ahí está un muchacho que se llama Danilson, usted lo conoce. Y mi mamá, yo me acuerdo porque estaba en altavoz el teléfono, mi mamá dice, sí, no lo dejes salir, porque lo estamos buscando en la morgue, lo estamos buscando en la policía, lo estamos buscando por todos lados y no aparecen. A mi esposa le habían dicho de la cárcel, no lo busques más, porque a tu esposo lo picaron, lo desmembraron otra banda y lo tiraron en el río. No lo busques más porque él está muerto. Imagínate cómo se encontraba mi familia cuando ellos escuchan esa noticia que estaba en Santo Tomás en una fundación, en Refugio Divino. Ellos se alegraron. En ese momento entré a la fundación, en ese lugar comencé a restaurar mi vida, en ese lugar conocí a Dios, en ese lugar encontré la libertad en mi vida, en ese lugar encontré el propósito que Dios tenía con mi vida, y comencé a marcar la diferencia. Fueron mis mejores días, fueron mis mejores meses. En ese lugar yo pude encontrar la libertad y pude encontrar el propósito que Dios tenía en mi vida. Recuperé nuevamente mi familia. Duré un año restaurándome en ese lugar. El
pastor de ese lugar se llamaba Julio César Iriarte. Él me ayudó en las cosas espirituales. Él me ayudó en lo que es entender la palabra. Él me ayudó en comprender el propósito de Dios. Duró un año restaurándome en ese lugar. Recuperé mi familia, mi esposa, recuperé a mis hijas, recuperé a mi madre. Después que me gradué, después de un año de haber salido del propósito, comencé a servirle a Dios en ese lugar como líder espiritual. Comencé a servir dentro de ese lugar que está la iglesia Alfa y Omega. Comencé a servir en ese lugar. Ese lugar fue fundada por un apóstol llamado Leopoldo Rueda, que hoy se encuentra en Estados Unidos. Ese lugar fue donde yo encontré el nuevo nacimiento para mi vida. Ahora soy líder espiritual, ahora soy líder de ese lugar, ahora ayudo a otros a salir de la droga y ahora trabajo en evangelismo en la iglesia Alfa y Omega. Antes vendía droga, antes vendía muerte, ahora Dios me dio una librería, ahora vendo Biblias, ahora vendo vida, tengo mi negocio en Santo Tomás. He sido bendecido nuevamente, tengo 5 años en el ministerio. Hoy te quiero decir en el nombre de Jesús que Dios verdaderamente cambia, que Dios verdaderamente transforma, que Dios puede hacer de un drogadicto un pastor, que Dios puede hacer de un homosexual un evangelista, que Dios puede hacer de una prostituta una pastora. Si hay esperanza, si hay oportunidad para todos aquellos que me están escuchando, Dios quiere cambiar tu vida, Dios puede libertarte. Si tú te dispones, Él puede hacer de ti alguien diferente. Hoy estoy agradecido con Dios por ese lugar, refugio divino, por el gerente Edgardo Maya, por el pastor Julio César Iriarte, por el apóstol Leopoldo Rueda. Hoy vivo en bendición, hoy vivo en alegría. Mis hijas sirven al Señor, mi familia sirve al Señor. ¿Qué más le puedo pedir a Dios, hermana Tania? Estoy contento, estoy agradecido con Dios. Sí, increíble ese testimonio. Parece de película, algo increíble. Ah, Me parece que es súper sorprendente porque una cosa es vivirlo y otra cosa es decirlo. Y si me sorprendo escuchándolo, no me imagino las personas que estuvieron rodeándolo en ese transcurso de vida. Pues sabemos que convertirse especialmente como pastor no es fácil. Servir en el ministerio no es fácil y más con una historia como esta. ¿Qué retos ha enfrentado en su viaje espiritual? ¿Cómo los ha podido superar, pastor? Bueno, ¿cómo puedo superar? Porque sabemos que el, el proceso, yo creía que se acababa cuando ya pude dejar la droga. No, hoy puedo entender que el proceso sigue. Estamos siendo procesados hasta la venida de Cristo. ¿Cómo supero yo los momentos difíciles cuando me acuerdo que tengo un propósito en Dios, hermana Tania? Cuando nosotros estamos seguros de que hay un propósito en nuestra vida, nosotros vamos a poder superar y vamos a poder saltar todos los obstáculos que quieran presentarse en nuestro caminar con Dios. El propósito de Dios nos hace vencer y superar todos los obstáculos. Claro. ¿Y como cuáles retos ha enfrentado en el momento de ser en el servicio del ministerio como pastor? Porque Bueno, sí, he enfrentado antes, el desánimo, he enfrentado el desánimo, han llegado momentos de desánimo a mi vida, han llegado momentos de pronto de situaciones difíciles, de enfermedad, de crisis, la muerte de un familiar, todas esas cosas me ha tocado enfrentar, pero siempre me acuerdo que si Dios lo hizo la primera vez, Dios lo volverá a hacer. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque antes yo salía huyendo, o sea, antes yo salía huyendo, no quería enfrentar, porque el drogadicto, él siempre va a querer evadir las responsabilidades. Por eso es que el drogadicto vuelve nuevamente a consumir droga, porque el drogadicto nunca quiere enfrentar, nunca termina nada. Pero entonces, yo he aprendido que en Dios todo lo podemos, que nos fortalece. He aprendido a enfrentar mis responsabilidades y que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
sí se puede salir de la droga, sí se puede crecer en Cristo, sí se puede. Algo muy puntual que usted nos decía en su testimonio era de que aceptar el llamado de Dios a nosotros. Pero para esas personas que conocen de Dios y dicen, ok, ¿cómo sé que es la voz de Dios? Y para esas personas que no conocen de Dios, ¿cómo realmente saben que es la voz de Dios sin necesidad de pasar por toda esta travesía de vida como la del pastor? Bueno, yo creo que el propósito de Dios, el propósito de Dios está en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay un propósito de Dios. ¿Y cómo pude yo entender que era la voz de Dios que me estaba llamando? O sea, en momentos en que me encontraba en el momento más bajo de mi vida. A veces, hermana Tatiana, en los momentos más bajos de nuestra vida es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. En los momentos más difíciles. Ahí fue cuando yo la escuché. Yo no, o sea, cuando la persona está bien y cuando la persona está cómoda, es difícil, es difícil. O sea, para mí, la voz de Dios, o sea, yo la pude aprender a escuchar en los momentos más difíciles de mi vida. Parece que nuestro oído se afinara en los momentos de dificultad y ahí es donde nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Ahí en los momentos más difíciles, cuando mi vida llegó al borde de la muerte, cuando mi vida estaba hundida, ahí fue cuando escuché la voz de Dios. Entonces, eh, es claro que a veces las adversidades y las dificultades, hermana Tatiana, nos llevan a Dios. Entonces, ahí es donde, ahí estuve seguro que la única salida para mi problema era esa, era Dios, era Dios. O sea, sin Dios nada podemos hacer. Es imposible, imposible. Nada podemos hacer y nada es nada, dice Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podemos hacer. Hacer. Entonces, la palabra nos lleva a la voz de Dios. Claro, pastor, y sin duda, el solo nombre de saber que es pastor es escuchar cualquier persona, esa persona es una guía y es un apoyo para mí. ¿Qué es lo más Amén. satisfactorio de su labor como pastor? ¿Cuál cree que es su mayor misión a la hora de este ministerio? Bueno, de dar de gracia lo que de gracia he recibido, saber que otros también han sido libres de la droga en la Fundación Refugio Divino, donde yo lidero ahí, saber que otros también pudieron salir de la droga y pudieron encontrar la libertad en su vida, pudieron encontrar el propósito, también descubrir el propósito en su vida y pueden marcar la diferencia. Eso me llena de alegría saber que otros me escriben, este pastor, Danilson, estoy en victoria, estoy en bendición, estoy predicando, estoy testificando, recuperé mi familia. Eso es lo que me motiva, es escuchar a otros que también pudieron hacerlo. Claro, sí, eso debe ser muy gratificante para todas las personas, ¿no? Que salieron de un mundo así y ver que hay personas que se levantan también. Pastor, también me gustaría saber si tiene una palabra rema que le quiera compartir a todos los oyentes. Esa palabra que diga, wow, con esa me levanto, con esa desperté Bueno, y me duermo. la palabra rema es esta, Juan capítulo 15, versículo 5. Ese fue la palabra que me ha ayudado y que me he podido sostener todo este tiempo desde que conocía a Cristo. Pude entender, hermana Tania, que cuando yo entendí este versículo, yo entendí que mi vida dependía totalmente de Él, que la única ayuda que yo necesito para mí se llama Dios. La única ayuda que yo necesito para mí se llama la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Mi hermana Tania, cuando yo entendí esto, pude caminar seguro con Dios, pude obtener victorias en medio del sufrimiento, pude aprender a vivir confiadamente en Dios. Cuando yo entiendo
que Él es esa vid y que nosotros somos esos pámpanos. O sea, porque el pámpano, o sea, el pámpano puede llevar fruto si está pegado a la vid. El pámpano puede ser agradable si está pegado a la vid. O sea, para que un árbol, para que una rama pueda obtener frutos, la rama tiene que estar pegada al árbol, si no, no puede producir fruto. Entonces, ¿quién es ese árbol? Yo entendí que ese árbol era Jesús. Jesús es ese árbol. Entonces yo comencé a estar pegado a Jesús, no separarme de Jesús, estar de día, estar de tarde, estar de noche, siempre meditando en la palabra, estar en la oración, estar en el ayuno, estar en la búsqueda constante a Dios. Eso es estar pegado a la vida. Tenemos que estar pegados a Jesús. No nos podemos separar de Jesús. El rey David decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, ni el gozo de tu salvación. O sea, esa es la palabra rema. Tenemos que estar pegados a Jesús para poder vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Claro que sí. Pastor, y finalmente, ya concluyendo esta entrevista del día de hoy, ¿qué consejo le daría a esas personas que sienten que, uno, Dios las está llamando, pero no saben qué paso dar? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque tienen sus dudas y no se sienten seguros sobre tanto ellos como su ministerio. ¿Qué paso le daría? Y para esas personas que tampoco saben si tienen ministerio o no, porque no todo el mundo sabe qué es un ministerio. Bueno, el primer paso, ¿cuál es, hermana Tatiana? Conocer a Dios. O sea, nosotros tenemos que conocer a Dios. Tú que me escuchas en esta hora, o sea, tú tienes que conocer a Dios. Tienes que conocer a Dios y después que conoces a Dios, ¿cómo conocemos a Dios? A través de la palabra, a través de la predicación, a través del evangelio. O sea, la luz, dice segunda de Corintios capítulo 4, que la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, la luz de Cristo tiene que resplandecer primeramente en nuestros corazones. Cuando esa luz, cuando el evangelio resplandezca en la vida de una persona, entonces inmediatamente nosotros aprendemos a conocer a Dios. Y después que conocemos a Dios a través de la palabra, a través de esa luz que es el evangelio, nosotros encontramos la libertad en nuestra vida. O sea, la libertad, recuerda que la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, después que encontramos esta libertad, nosotros, ¿qué pasa? Descubrimos el propósito de Dios. Y cuando yo entiendo que hay un propósito de Dios en mi vida, que no estoy aquí por casualidad en este mundo, entonces yo comienzo a marcar la diferencia. Ahí se cumple la palabra cuando dice, de modo que si aún no está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Claro que sí. Bueno, pastor, la verdad es un honor tenerlo acá. Increíble testimonio, increíble historia de vida, una increíble voz de vida, realmente. Y tanto yo como los oyentes sé que nos quedamos en duda en la versión de su esposa, porque sin duda hay que entender perdón, pastor, que sin duda hay que entender de que si usted la vivió de una forma, no hay que desmeritar cómo viviría ese tiempo su esposa. So, en algún momento nos gustaría tener a su esposa presente, que ella nos contara su testimonio. Y bueno, Pastor Danilson Jesús Hernández González, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharlo y conocer más acerca su inspiradora vida, su inspiradora historia de vida realmente. Y le agradecemos profundamente por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros hoy y compartir la experiencia, su experiencia para todos nosotros. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta hermosa conversación que tuvimos con el pastor. Y no olviden que nos pueden seguir por AMPC Foundation o Foundation AMPC en Facebook. Y en YouTube estaremos colgando todas las entrevistas que tenemos cada jueves. Estamos atentos a todas las preguntas y inquietudes que le quieran hacer ustedes a los pastores. Hasta la próxima y que tengan un bendecido día. Pastor, muchas gracias realmente por tener
su tiempo acá con nosotros. Bendiciones. Hasta luego, pastor. Hasta luego.